Comenzó como cualquier otro romance de cuento. Grandioso, encantador y lleno de promesas de para siempre. Hanks conoció a Sasha a los 20 y tantos años. Ambos aún jóvenes, ingenuos y soñando con construir imperios. Él fue ambicioso desde el principio. Trajes elegantes, mente aún más aguda. Sasha, por otro lado, aportaba gracia, calidez y una especie de magnetismo femenino que captaba la atención donde quiera que iban. Juntos parecían una pareja poderosa sacada de una revista de lujo. A mediados de sus 30, Hanks había convertido su startup en un imperio empresarial multimillonario. Poseía cadenas de hoteles de lujo en todo el país y viajaba constantemente para supervisar proyectos. Se mudaron a una finca de ladrillos blancos en las afueras de la ciudad, una mansión con columnas de marfil, una larga escalera de mármol y extensos jardines que parecían extenderse infinitamente hacia las colinas. Cada pared resonaba riqueza. Pero dentro, algo mucho más frágil comenzaba a fracturarse. Cuanto más crecía el negocio de Hanks, menos tiempo pasaba en casa. Al principio, Sasha lo comprendía. Le encantaba el estilo de vida, la moda de alta gama, las sesiones privadas de spa y la admiración brillante de su círculo. Pero el tiempo tiene una forma curiosa de convertir la comodidad en confinamiento. Los largos pasillos vacíos y las sábanas frías al otro lado de la cama empezaron a roerla. Hanks solía estar fuera 5 o 6 días seguidos, regresando solo los fines de semana. Incluso entonces, su mente estaba generalmente ocupada con llamadas, acuerdos y reuniones programadas para el lunes. Su hija, Freya, veía todo. Con solo 17 años, había desarrollado una madurez emocional que superaba a la mayoría de su edad, no por elección, sino porque se vio obligada a hacerlo. Ella veía a su mamá quedarse despierta hasta tarde esperando una llamada que rara vez llegaba. Escuchaba los sollozos silenciosos desde el dormitorio principal. Y cuando Hanks volvía a casa, no pasaba mucho tiempo antes de que el ambiente se volviera tenso. Al principio, las peleas eran pequeñas, comentarios sarcásticos sobre su agenda, pequeñas indirectas sobre cuántas horas pasaba casado con su negocio. Hanks, exhausto y emocionalmente agotado por las constantes batallas en las salas de juntas, carecía de la paciencia para manejar la turbulencia emocional de Sasha. Las palabras se afilaron. El sarcasmo se convirtió en gritos. Las cenas se quedaron frías e intactas mientras discutían en la mesa frente a Freya, quien siempre comía en silencio, con los ojos pegados al plato y los oídos ardiendo de incomodidad. Lo que lo empeoró fue que Hanks realmente creía que estaba haciendo todo por su familia. La casa, el coche, los privilegios que Freya tenía en la escuela. Pensaba que todo era una prueba de su amor. Pero Sasha no necesitaba otro brazalete importado, ni un bolso de diseñador. Necesitaba que su esposo se sentara a su lado, que la mirara y la viera de nuevo. Ese tipo de hambre no podía ser satisfecho por cosas. Y entonces ocurrió, la pelea que rompió el hilo. Fue un sábado por la noche. Hanks acababa de regresar de una conferencia de negocios internacional y se desplomó en el sofá, todavía respondiendo mensajes de sus asociados. Sasha, habiendo esperado toda la semana para hablar con él, se sentó a su lado y dijo suavemente, ¿podemos hablar un minuto? Hanks no levantó la vista. Dame un segundo, esto es importante. Pero Sasha había escuchado esa frase demasiadas veces. No, dijo con firmeza. Esto también es importante. No soy tu responsabilidad de fin de semana, Hanks. Él suspiró. Dejó el teléfono y se volvió hacia ella con frustración en los ojos. ¿Qué quieres que diga, Sasha? Trabajo como un perro para que ustedes dos vivan como reyes. ¿Y aún quieres más? Lo que quiero, dijo ella, alzando la voz, es un marido que me mire como solía hacerlo, no alguien que me trate como si fuera solo otra de sus propiedades. Él se levantó, sacudiendo la cabeza. Eres increíble. Siempre la víctima. ¿Crees que disfruto estar lejos? Esto no es unas vacaciones, Sasha. Esto es supervivencia. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, pero se negó a parpadear. Tu hija apenas te conoce. Ya apenas te conozco. Y ni empieces con tu familia fría y crítica. Nunca les caí bien. Y tal vez tenían razón. Tal vez nunca fui suficiente para ti. Y luego cruzó una línea. Una que sabía que dolería. Pero te diré esto, Hanks. Era mejor que esa madre presumida tuya y tu patético hermano borracho. El rostro de Hanks se endureció. No hables así de mi familia. ¿O qué? Respondió ella con brusquedad. ¿Finalmente levantarás la vista de tu portátil lo suficiente como para lanzarme una estadística? Fue entonces cuando sucedió. Un momento que no se podía deshacer. La abofeteó. No fue fuerte, pero fue fuerte. Un crujido agudo que silenció toda la mansión. Ambos se quedaron inmóviles, Sasha en shock. Hanks, horrorizado por su propia acción. Yo no quise hacerlo, empezó.
la culpa ya consumiéndolo, pero ya era demasiado tarde. Sasha no gritó, no lloró. Simplemente lo miró fijamente durante un largo y agonizante momento con ojos vidriosos, y algo en su expresión cambió. Cualquier calidez que le quedaba por él se rompió esa noche. Salió de la habitación sin decir otra palabra, descalza, con los ojos vacíos y el corazón frío. Freya lo había visto todo desde la escalera. Se cubrió la boca con la mano, tratando de respirar a través de la tensión que espesaba el aire como humo. Algo irreversible acababa de ocurrir, y sabía instintivamente que su familia nunca volvería a ser la misma. Esa bofetada no solo terminó una pelea, plantó la semilla de la destrucción, una que crecería hasta convertirse en un secreto tan vil que mancharía las paredes de su mansión con sangre. Después de la bofetada, Sasha no lloró, ni esa noche, ni a la mañana siguiente tampoco. No habló con Hanks, no habló con Freya. De hecho, apenas hizo un sonido durante días, flotando por la casa como un fantasma en batas de seda, copa de vino en mano. Se quedaba de pie junto a la ventana durante horas, mirando los jardines perfectamente cuidados, y a las dos jóvenes criadas que atendían el jardín o barrían los pisos de mármol de la veranda. Sus ojos no estaban vacíos. Estaban enfocados, calculadores. Algo dentro de ella se había roto esa noche, no solo por la bofetada, sino porque confirmó algo que había estado negando admitir. Era invisible en su propia casa. Hanks no la vio. Freya la compadeció. El mundo a su alrededor estaba curado y era artificial. Pero Aaron y James eran jóvenes, guapos, siempre cerca, siempre mirando, siempre sonriendo. Aaron fue el primero en caer en su trampa. Tenía 19 años, mandíbula marcada, alto, un poco delgado. Su trabajo era principalmente cuidar el terreno, ocuparse del jardín, podar setos, regar plantas. Pero sus deberes a menudo lo llevaban adentro, especialmente durante los meses húmedos, cuando Sasha prefería arreglos de flores, cortadas frescas, en el interior. Aaron era educado, casi tímido. Hablaba solo cuando le hablaban, pero Sasha notó cómo se demoraba con la mirada cada vez que ella pasaba con sus vestidos sin espalda, o cuando su bata se deslizaba un poco demasiado. Comenzó con cosas pequeñas, cumplidos disfrazados de comentarios casuales. «Mantienes las flores más frescas de lo que mi esposo mantuvo nuestro matrimonio», susurraba con una sonrisa mientras él le entregaba un jarrón. Aaron se sonrojaba, reía nervioso, no decía nada, pero su guardia lentamente se erosionó. Ella le pedía ayuda a menudo, para levantar algo, para alcanzar un estante, para arreglar una cortina de ventana. Cada oportunidad se convirtió en una actuación. Su bata se aflojaba solo un poco demasiado. Su perfume un poco demasiado embriagador. Nunca lo tocaba primero, nunca daba el primer paso. Solo le daba lo suficiente para que él se lo preguntara. Hasta una tarde, mientras Hanks estaba en Singapur y Freya en la escuela, Sasha le pidió a Aaron que llevara vino junto a la piscina. Él obedeció. Ella ya estaba tumbada allí con un bikini de encaje que dejaba poco a la imaginación. En el momento en que se inclinó para colocar la copa en la mesa a su lado, ella le tocó la muñeca, despacio, intencionadamente. «¿Sabes qué me gusta de ti, Aaron?», susurró ella. Él no respondió. «¿Me notaste?». A partir de ahí, una cosa llevó a la otra. Sus labios temblaron cuando se besaron. Sus manos temblaban, pero no se detuvo. Lo condujo a la casa de la piscina, y en esa habitación húmeda iluminada por el sol, llena de ecos de chapoteos de agua y gemidos de lujuria, Sasha encontró algo que no había sentido en años: poder. La mañana siguiente, Aaron actuó como si nada hubiera pasado. Sasha sonrió para sí misma. Estaba atrapado. Podía sentirlo, la culpa en sus ojos, el hambre detrás de eso. Pero uno no era suficiente. James era mayor, quizá 21 años. Trabajaba dentro de la casa, limpiando el segundo piso, ocasionalmente ayudando con las compras o sirviendo bebidas durante las fiestas de Hank. Era más sereno que Aaron, más callado y mucho más difícil de descifrar. Eso intrigó a Sasha. Le gustaba un desafío. Empezó a dejar pistas, pidiéndole que se quedara más tiempo después de las tareas, invitándolo a tomar café por la tarde. «Porque pareces cansado, James». Luego, ella se sentaba frente a él en la veranda con un camisón apenas visible, piernas cruzadas, ojos fijos en los de él. James resistió más tiempo, al menos exteriormente. Pero Sasha fue persistente. Una noche, después de cenar, entró en la cocina mientras James limpiaba. Se paró detrás de él, se inclinó y dijo: «¿Crees que soy una mala persona?». Él se quedó congelado. Ella se acercó más, el pecho rozando su espalda. «Sé honesto. Has estado observando, ¿verdad?». Él se dio la vuelta lentamente, con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo. Pero no salió sonido alguno. «Veo todo», susurró ella.
y sé lo que quieres. Esa noche, James finalmente cedió. Desde entonces, la mansión ya no era solo un hogar, era un refugio secreto de lujuria. Los tres, Sasha, Aaron y James, estaban enredados en algo volátil, una mezcla de control, adicción y pecado. Sasha orquestó todo como un compositor. ¿Cuándo y dónde se encontrarían? ¿En qué habitación? ¿Qué papel jugaría cada uno? Algunas noches era la casa de la piscina. Otras noches era la habitación de invitados de arriba. En los días más atrevidos era su propio dormitorio, cortinas cerradas, puertas con llave, sábanas empapadas de sudor y vergüenza. Ella lo justificaba todo en su cabeza. Hanks me golpeó. Me dejó sola. Me abandonó por su imperio. Esto no es engañar. Esto es sobrevivir. Cuanto más se entregaba, más audaz se volvía. La emoción no estaba solo en la intimidad. Estaba en el secreto, el peligro, el poder que tenía sobre dos hombres más jóvenes que adoraban su cuerpo y obedecían cada una de sus órdenes. Y la verdad, estaban adictos. Aaron, antes tímido y de voz suave, empezó a lanzarle miradas a escondidas delante de los demás. James se volvió posesivo, celoso cuando sospechaba que Sasha favorecía más a Aaron. Ella los jugaba uno contra otro con destreza. Un pequeño toque, un beso entregado con más pasión al otro. Y la competencia surgía en silencio entre los dos hombres. A Sasha le encantaba. Por una vez en su vida, no se sentía como esposa, ni madre, ni trofeo acumulando polvo. Se sentía viva, deseada, peligrosa. Y ese peligro pronto volvería a perseguirla. Porque en una tranquila tarde de miércoles, con el sol entrando por la ventana y la pasión cegándolos una vez más, perdieron la noción del tiempo. El reloj pasó de las 3. No escucharon llegar el autobús escolar. Afuera. Freya entró por la puerta principal, con la mochila colgada de un hombro, los auriculares puestos, llamando casualmente. «Mamá», sin esperar respuesta, como de costumbre. Luego se detuvo. Un sonido, un ritmo extraño de movimiento y respiración. Su curiosidad la llevó por el pasillo, pasos lentos, el corazón acelerándose. Ella miró a través del espejo lateral del pasillo, orientado hacia el reflejo de la puerta del dormitorio de su madre, apenas cerrada, pero no del todo. Y lo que vio destrozó su mundo al instante. Su madre desnuda, entrelazada con dos hombres. Los mismos dos hombres que le habían sonreído educadamente cada mañana, que le servían el desayuno, que regaban su jardín, quienes sustantivo estaban haciendo eso con su madre. Freya retrocedió tambaleándose, con la bilis subiéndole a la garganta. No gritó, no lloró, no dijo una palabra. Se fue directamente a su habitación, cerró la puerta suavemente y se sentó en el borde de su cama, temblando, entumecida, desorientada. Sus manos temblaban mientras se quitaba los zapatos. Sus labios temblaban con incredulidad. En ese momento, la familia que pensaba conocer, la madre que creía que aún podría perdonar, se convirtió en una desconocida. Una versión más oscura de Freya nació ese día. Una que no solo quería respuestas, quería pruebas y quería justicia. Freya no durmió esa noche. Permaneció acostada en la cama bajo su techo adornado con luces de hadas, mirando la oscuridad como si ésta le debiera respuestas. Su pecho se elevaba y caía en patrones irregulares, con los labios apretados, los puños cerrándose y abriéndose debajo de su manta. Afuera, la mansión estaba quieta, pero dentro de ella se desataba una tormenta, furiosa, implacable e irreversible. Lo que vio esa tarde se negaba a salir de su mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía los movimientos borrosos piel con piel, los gemidos, la forma en que el rostro de su madre se torcía de placer, cómo las manos de Aaron vagaban libremente, cómo James sujetaba su cintura. Era como una pesadilla en bucle que nunca dejaba de repetirse. Esto no era solo una infidelidad. Era un colapso total de todo lo que Freya creía que representaba su familia. La mañana siguiente, Sasha llamó a su puerta, preguntando casualmente si quería panqueques. Freya no respondió, solo miró la puerta. Su madre actuando como si nada hubiera pasado, como si la mujer que vio no fuera real, como si no hubiera cometido la traición definitiva. Y Aaron, James, esos dos, le sonrieron en la cocina como siempre, como si no hubieran destruido su confianza, como si no estuvieran profanando su hogar y fingiendo ser servidores cuando, en realidad, eran veneno. Freya decidió entonces que no podía simplemente contárselo a su padre. No lo creería, no sin pruebas. Y aunque le creyera, ¿qué pasaría? ¿Gritaría? ¿Se iría? ¿Lloraría? No quería conjeturas, quería impacto. Quería que la justicia doliera.
Esa noche, esperó hasta que Sasha estuviera sumergida en un baño con aroma a lavanda. Freya se deslizó en el vestidor de su madre y escudriñó cuidadosamente cada rincón hasta que encontró lo que buscaba. Una esquina sin usar del techo inclinada perfectamente hacia la cama. Lo midió mentalmente. Funcionaría. Al día siguiente en la escuela, se saltó a la clase. Caminó hacia una pequeña tienda de electrónica que mencionó su amiga y nerviosamente le preguntó al hombre detrás del mostrador sobre cámaras ocultas inalámbricas. Él sonrió y la llevó a una vitrina de vidrio. Algo pequeño, imperceptible, susurró, tratando de no temblar. Él le entregó un dispositivo del tamaño de un bolígrafo negro. Parecía un enchufe de perfume. Movimiento detectado, visión nocturna. Transmite a tu teléfono también. Dijo casualmente, como si estuviera comprando caramelos. Freya pagó en efectivo. Se llevó la caja a casa, con el corazón palpitante y las palmas de las manos sudadas. Esa noche, mientras todos dormían, lo instaló en el armario, deslizándolo profundamente en una hendidura por encima del espejo. Sus manos temblaban todo el tiempo. Un tornillo. 2. Luz de prueba. Parpadeo. Éxito. Lo sincronizó con su teléfono. Funcionaba perfectamente. El ángulo mostraba la cama, las ventanas y el lado de la habitación donde lo había visto todo antes. Luego esperó. Pasó un día. Nada. Segundo día, Sasha estaba callada, casi sospechosamente tranquila. Tercer día, la tormenta regresó. Freya llegó a casa para encontrar a su madre, riéndose en el pasillo, susurrando algo a Aaron. Más tarde esa noche, mientras estaba en su habitación fingiendo estudiar, apareció una alerta de movimiento en su pantalla. Cámara 1. Movimiento detectado. Lo tocó. Y ahí estaba. El mismo acto repugnante. Día diferente. Misma traición. Su madre gimiendo, arqueándose, rodeada por Aaron y James, como una reina en un trono de pecado. Sin vergüenza. Sin duda. Sin pensar en el hombre que construyó esta casa o en la hija que vivía bajo este techo. Freya observó en silencio cada segundo de ello. Quería odiarlos, grabarlos en su mente para nunca perdonar. Tomó capturas de pantalla, guardó todo el metraje, la transfirió a una unidad USB y también guardó una copia en su Google Drive por si acaso. Y luego abrió el WhatsApp de su padre. No le había enviado mensajes directamente en meses. Usualmente solo intercambiaban mensajes del tipo, «Te quiero, papá», y «¿Cómo va la escuela?». Pero ese día, sus manos no temblaron. Ella escribió, «Papá, lo siento, pero necesitas ver esto. Mamá te está engañando con los dos después de que la abofeteaste. Por favor, créeme». Y luego subió el video. Pasaron 2 minutos. No hubo respuesta. Vio que los 2 tics se pusieron azules. Lo había visto. 10 minutos después, llegó un mensaje de voz, de solo 10 segundos. Lo abrió. Era su voz, pero nunca lo había escuchado así antes. «Yo me encargo de esto, lo prometo». Eso fue todo, sin gritos, sin negación, solo una calma aterradora. Freya no fue a la escuela al día siguiente. Ella no podía. Se sentó en su habitación, completamente vestida, esperando, con los ojos bien abiertos, las piernas dobladas contra su pecho. No desayunó, ni almorzó, ni cenó. Su madre, ajena a todo, paseaba por la casa tarareando, hojeando una revista de moda. Aaron desenvolvó las estanterías. James pasó la aspiradora por las escaleras. Se sentía irreal. Y entonces, llegó el sábado. Hanks llegó sin anunciarse. El coche entró lentamente. Las puertas delanteras ni siquiera se habían abierto completamente antes de que él pasara como un hombre poseído. Freya corrió a la parte superior de las escaleras y miró a través de la barandilla. Se veía diferente. Frío como una piedra. Mandíbula tensa. Ojos hundidos. No la besó en la cabeza como solía hacerlo. No sonrió. «¿Dónde está tu madre?», preguntó. «En la cocina», susurró Freya. Él entró calmadamente. Le dijo a Sasha que quería hablar. Llamó a Aaron y James al salón también. Freya lo siguió en silencio, como un fantasma flotando en el descanso de la escalera. Luego Hanks tomó el control remoto del televisor. Presionó play. La pantalla se iluminó con las imágenes. Sin música, sin introducción, solo traición, cruda e innegable. Los 3 en el sofá se quedaron congelados. Los ojos de Sasha se abrieron de par en par. Su rostro se volvió pálido. Sus labios temblaban como un espejo roto. Aaron jadeó. James se levantó instintivamente hasta que Hanks le apuntó con un arma. «Si alguno de ustedes se mueve», dijo con voz calmada, firme, muerta, muere. Freya se quedó congelada en las escaleras. No podía moverse, no podía hablar. Su mundo se estaba derrumbando por ambos lados. Los pecados de su madre y la furia de su padre colisionando en tiempo real.
En ese momento supo que nada volvería a ser lo mismo. La habitación no tenía sonido. Ni siquiera el suave zumbido del aire acondicionado se oía por encima del silencio que siguió a las imágenes. La televisión mostraba la espalda desnuda de Sasha arqueada en éxtasis, las dos sirvientas moviéndose a su alrededor como marionetas en un espectáculo retorcido. La imagen estaba congelada en la pantalla, pausada a mitad de movimiento por el hombre que una vez la amó más que a la vida. Hanks no parpadeaba. Aaron estaba llorando ahora. Las rodillas de James temblaban. Sasha se sentó en el sofá con una bata de seda. Sus manos apretaban el reposabrazos, su respiración atrapada entre los pulmones y los labios. Hanks se paró frente a ellos, una pistola negra colgando suelta a su lado. El cañón brillaba a la luz de la lámpara como una amenaza silenciosa. Han estado ocupados, ¿verdad? Su voz era inquietantemente tranquila. Nadie respondió. Te di esta casa, dijo, girándose hacia Sasha. Te di esta vida. ¿Y tú? Me parece como dice Frank Freeze. Sasha inhaló profundamente, su voz apenas por encima de un susurro. Fue por ti, Hanks. Él inclinó la cabeza ligeramente, como un perro al escuchar algo desconocido. Nunca estabas aquí, dijo ella, una lágrima rodando por su mejilla. Me abofeteaste y luego desapareciste. Yo me sentí muerta por dentro. Me hicieron sentir visto de nuevo. ¿Así que lo estás justificando?, preguntó Hanks. ¿Justificando 3 meses de estar con el personal porque perdí los estribos una vez? Aaron tartamudeó. Señor, por favor. No quise hacerlo. Cállate, dijo Hanks. La orden silenció a Aaron de inmediato. James intentó levantarse de nuevo. El arma se levantó en el agarre de Hanks antes de que James pudiera dar un paso. Dije que no te movieras. La voz de Hanks no titubeó. Su mano no tembló. Vi a mi hija llorar en su habitación porque su madre convirtió nuestra casa en un burdel. La cara de Sasha se arrugó al mencionar a Freya. Ni siquiera lo sabes, continuó Hanks acercándose. Ella lo descubrió antes que yo y te grabó. Tuvo que verlo con sus propios ojos. Ah, su madre, a sus espaldas, con no uno, sino 2 extraños en la cama de su padre. Bajó la mirada al arma. Exhaló lentamente. Me humillaste, me traicionaste, pero lo peor de todo, destruiste el corazón de mi hija. Aaron sollozó ahora, con los brazos en alto. Por favor, señor, no hagas esto. Lo siento. Hanks se volvió hacia él. ¿Sabías que estaba casada? Aaron asintió frenéticamente. Sí, sí, pero ella dijo que la dejaste. Dijo que estaba bien. ¡Pang! El primer disparo resonó como una bomba. Aaron cayó instantáneamente, una mancha roja extendiéndose por su polo blanco. Sasha gritó. James se lanzó hacia Hanks. ¡Bang! La segunda bala alcanzó a James en el pecho. Jadeó, cayó al suelo, agarrándose la herida como si intentara meter el alma de nuevo en su cuerpo. La sangre se acumuló debajo de ellos. El suelo blanco se tornaba rojo poco a poco. Freya gritó desde lo alto de las escaleras. ¡Papá, para! Pero Hanks no levantó la vista. Sasha se quedó descalza, temblando. Si vas a matarme, hazlo. No voy a correr, apuntó el arma hacia ella. Ni siquiera te sientes mal, ¿verdad? Las lágrimas de Sasha se desbordaron. Ya no lo sé. Tal vez quería que sintieras el dolor que yo sentí. Querías venganza, dijo con voz vacía. Pero involucraste a mi hija. Trajiste esta vergüenza a su vida. Dio un paso más cerca. Te perdí mucho antes de tocarles, Hanks. Él la miró como si ya estuviera muerta. ¿Sabes de qué me arrepiento?, dijo, levantando el arma. De no dejarte la primera vez que me faltaste al respeto. No estabas rota. Eras vil desde el principio. Sasha no se inmutó. Lo miró una última vez. Si vas a matarme, al menos mírame a los ojos. Lo hizo, y luego apretó el gatillo. La bala la alcanzó justo por encima de la clavícula. Ella jadeó, tambaleó, y luego cayó de rodillas, la sangre empapando la bata de seda que llevaba como una reina. Su último aliento salió de sus labios con una extraña sonrisa amarga. No lo lamentó. Freya estaba llorando en lo alto de las escaleras, incapaz de moverse, incapaz de respirar, apenas capaz de sentir. Y Hanks dejó caer el arma al suelo. No lloró, no gritó. Simplemente se quedó allí rodeado de cadáveres en silencio. Y susurró las últimas palabras que diría en esa mansión. Muere en el infierno. Deberías haber pensado en Freya. La policía llegó minutos después. El personal de la casa los había llamado tras escuchar los disparos. Hank salió por la puerta principal con calma, manos levantadas, rostro inescrutable. Fue esposado en los escalones del frente. La sangre aún estaba salpicada en su camisa. No se resistió. No explicó. No hasta el juicio.
La sala del tribunal estaba llena de reporteros, equipos de cámaras, ciudadanos enojados y curiosos. El caso se había vuelto viral. Los titulares decían: magnate empresario ejecuta a esposa y personal de la casa a sangre fría. Cámara oculta atrapa a esposa infiel. Esposo pierde el control. Grabación secreta de hija adolescente desata triple asesinato. Dentro de la corte, Hanks finalmente habló el tercer día de los procedimientos. Permaneció en silencio durante mucho tiempo y luego dijo: mi esposa me estaba engañando. Eso no es un crimen, pero ella convirtió nuestro hogar en algo vil. Involucró a hombres jóvenes. Arrastró a mi hija a su vergüenza. Mi hija, que usó una cámara espía para mostrarme la verdad, tuvo que ver esa inmundicia. Perdí el control. Sé que lo hice, pero no fue locura. Fue la traición lo que rompió algo en mí para siempre. El fiscal lo llamó asesinato premeditado. La defensa argumentó trauma emocional. Freya no fue llamada a testificar. Estaba sentada en la primera fila con su abuela, agarrando un collar que su padre le dio cuando cumplió 16 años. El juez, un hombre de unos 60 años, escuchaba atentamente, y cuando llegó el veredicto, cadena perpetua, sin libertad condicional, por 25 años. Hanks no reaccionó. La mansión fue sellada, finalmente vendida. Los rumores se difundieron sobre lo que sucedió allí, sobre la sangre en las baldosas que ningún blanqueador podía limpiar. Freya se mudó con su abuela a un tranquilo pueblo al norte. Apenas habló durante los primeros 6 meses. Siguió la terapia. Sus ojos perdieron su brillo. Su risa se volvió rara. Pero lentamente empezó a vivir de nuevo. Hanks transfirió todas sus propiedades, acciones y cuentas a su nombre antes de su arresto, asegurándose de que nunca necesitaría trabajar un solo día de su vida si no quería. Una vez al mes, él escribió cartas desde la prisión. Freya las guardó. Nunca respondió, hasta que un día le escribió de vuelta. Solo una línea. No deberías haberlos matado, papá. Pero tú fuiste el único que me protegió. Ella nunca volvió a enviar otra carta. Y eso fue el fin de una familia. Lo que comenzó con distancia se convirtió en engaño. Lo que comenzó con una bofetada terminó con sangre. Una madre que persiguió el poder. Un padre que perdió el control. Una hija que quedó para juntar los fragmentos de amor, traición y memoria. Algunas cicatrices nunca sanan y algunas casas nunca olvidan.